¿Qué tal, dibúgrafos? Bienvenidos una vez más aquí al canal y a un vídeo nuevo. Esta vez traigo algo diferente. Vamos a estar probando un papel negro, en este caso de Canson, pues en tamaño A4, y vamos a dibujar con una herramienta pues que utilizamos muchísimas veces para sacar brillos, para hacer esos puntitos en los ojos, para destacar y señalar pues esos detalles blancos en los dibujos, pero esta vez lo vamos a utilizar como herramienta fundamental en todo el dibujo. Estás intrigado, lo sé. ¿Qué herramienta es? Pues es esta herramienta que te voy a presentar ahora. Antes de conocer al Posca, yo vivía enamorada pues del bolígrafo de gel de Sakura. Evidentemente para otras cosas el Posca pues lo ha superado. Pero esta vez pues como nostalgia y para darle uso, porque me compré como 2 o 3 sets de los bolígrafos de gel, pues dije, ¿por qué no? Vamos a utilizarlo en un dibujo. Y el dibujo es el siguiente, este que tienes aquí. ¿Ves? Pues hoy te traigo todo el proceso de cómo lo realicé, pues solamente con dos de ellos, el de 0.8 y el de 0.5. El de 0.8 obviamente para las zonas que lleven más amplitud y los 0.5 para los detalles más pequeñitos. Así que acompáñame en este vídeo que es diferente. Seguimos explorando el hiperrealismo en todas las facetas que podamos, y esta vez pues eso, traemos un perrillo con fondo negro, un perrillo negro, así que espero que les guste muchísimo. Por cierto, si has llegado por primera vez aquí al canal, mírate el vídeo completo, no lo hagas ahora, todavía no. Mírate el vídeo completo y si te ha gustado y te parece bien el tutorial o el proceso del dibujo, pues regálame un hermoso like y suscríbete para que no te pierdas ni este ni los siguientes vídeos que están por venir, que además estamos haciendo en directo a Jack Sparrow. La estamos pasando súper bien, estamos avanzando muchísimo y está quedando de lujo, así que si no te lo quieres perder, este fin de semana, viernes y sábado, estaremos dibujando en directo. Estamos teniendo un invitado especial en los directos. Los directos pasados estuvo pues Hiperrealismo Total, que te dejo el enlace de su canal en la descripción de este vídeo. Y échate un vistazo, echa un vistazo porque creo que te va a gustar muchísimo también ese canal, los tutoriales que sube. Y por qué no, chicos, es una comunidad súper genial la que estamos creando y tenemos que seguir compartiendo con todos vosotros. No los demoro más y los dejo con este tutorial o proceso, o como lo queráis llamar, del dibujo del perrillo con fondo negro y bolígrafo de gel. Un beso enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es que con este tono piel claro le voy a dibujar el ojo, porque el ojo sí será a color, para que contraste con el resto del fondo y del blanco que vamos a aplicar. Pues le voy a dar esta primera capa de tono piel, uniformemente alrededor de todo el ojo que hemos dibujado. No me he hecho un boceto previo, solo me he hecho esta silueta que veis, para poder guiarme más o menos en el proceso de dibujo. Luego que he aplicado esa primera capa, le voy a dar este tono amarillo. No es un amarillo intenso, es el 101 de los policromos. Cualquier amarillo que tengáis claro lo podéis aplicar. Igualmente, uniformemente alrededor de todo el contorno y de todo el ojo. De forma circular para que cubra bien todos los espacios, más hacer un fondo negro. Debemos cubrirlo todo completamente. Así que vamos a acelerar un poquito más el proceso, ya que saben cómo lo vamos a ir aplicando. Pues con este tono, ya un poco más marroncito intenso, creo que es el 188 de los policromos, pues le voy a aplicar el contorno alrededor del ojo. Un 20% de presión, chicos, no mucho más. No estoy ejerciendo una gran presión en el dibujo porque quiero que todavía me aguante un poquito más de capas. Estoy explorando también el papel, que no conozco, es la primera vez que uso este papel, así que seguimos aplicando estos tonos marrones anaranjados así, porque es un tono de color pardo, así que quiero que quede tal cual. Está mirando de frente, la foto está tomada de perfil, los brillos, todo hay que tenerlo en cuenta. Le voy poniendo ya un tono piel hacia el contorno del ojo. Toda esta zona de acá también se la voy a aplicar. Estoy haciendo esta parte un poquito más acelerada, pero no mucho, para que puedan ver bien
pues todo lo que he ido aplicando. Que no se nos quede nada. Este tono marrón más oscuro, que es el India Red, si no me equivoco, pues va a servir para ya ser el color predominante en este ojo. Así que aquí ejerceré un poquito más de presión que en las capas anteriores que he aplicado. Luego ya este marrón que es más intenso, para contrastar un poquito y definir, vuelvo a repetir una capa del anterior. Vamos a intentar que sea este color oscuro quien empiece contrastando todo el borde del ojo. Volvemos con el India Red para hacer como un degradado hacia la parte más clara. ¿Ven? De esta forma. Refuerzo un poquito también lo que hemos dibujado previamente, sin mucha presión, poquito, nada más. Una leve caricia, como les suelo decir yo a ustedes, y con el negro ya vamos a ir contrastando el borde del ojo para ya ir definiéndolo mucho más. Todo el contorno. Creo que incluso vamos a hacer ya el centro del ojo. Esto sí, un 100% de presión, un poquito más intenso que todo lo demás, ¿veis? Completito. Hasta simpático se ve ahora mismo, sin el brillo y sin nada. Vamos a hacerle estos efectos. Hay que aclarar un poquito más para que ya resalte, y con el negro de nuevo hago estas líneas que tiene la forma del ojo. Refuerzo un poco de negro por acá para darle forma al ojo más que nada. Ya voy cubriendo lo que había dibujado anteriormente para taparle un poquito, y con el Posca hacemos el brillo de esta forma. Creo que ya en cuanto hacemos el brillo cobra una vida increíble el dibujo. Es increíble el ojo como resalta una vez que ya tenemos algo del brillo. Con el bolígrafo de gel, que es más finito, hago estos que luego repasaré un poquito más también porque han quedado muy fuertes. Pero en lo que seca ya voy pasándole y definiendo todo lo demás. Ya le voy diciendo con el lápiz blanco que por aquí es que tiene que ir el bolígrafo de gel, y ahora empieza en acción todo lo que es el bolígrafo de gel. Todo el proceso de contorno de la nariz, los pelos más fuertes, esto que estoy haciendo con el 0.8, de la misma manera, y luego ya refuerzo y marco las zonas más oscuras del hocico. Ya esto secado, le repasé. ¿Veis? Con el lápiz blanco, con el gris vuelvo a marcarme más o menos donde irán. Aflojo un poquito con el negro los entrepelitos, y así a modo de puntillismo con el de 0,5 voy haciendo los detallitos del hocico, muy poquito a poco. Repaso de nuevo y ya vamos definiendo los pelitos de esta parte que hemos definido de acá, para que coja toda la forma de la boca, los bigotes. Esta parte de acá es un poquito más clara. Es como dibujar en negativo, es una pasada, es increíble. Es diferente a todo lo que normalmente solemos hacer cuando dibujamos realismo o hiperrealismo con lápices de colores. Es completamente adaptar el cerebro y la vista a un proceso diferente, a que destaquen al revés, a que solo con pelillos salga la silueta y la figura que estamos dibujando.
reforzamos con el negro para que no se vea todo tan blanco y parezca más que son pelillos. Con este gris oscuro bajamos y hacemos una especie de degradado un poco más claro. Y volvemos con el bolígrafo y el de 0.8 a hacer las partes más fuertes. Por acá, todo pelitos, que después con el negro pues le quitaremos la intensidad del blanco también. De esta forma, ¿veis? Así, para que no se vea pues tan blanco y que adquiera la textura del cabello mejor. Una vez que seque, por supuesto, es que lo voy aplicando. Hay que esperar que seque, con el gris me marco, ¿veis? Para saber más o menos por dónde guiarme. Es un dibujo muy sencillo, muy simple, pero que lleva su trabajo de precisión y de uso de este bolígrafo de gel, que ya ha pasado de ser de brillos y de detallitos a ser el protagonista principal de este dibujo. Pues nada, chicos, espero que les guste. Les dejo aquí estas últimas tomas, ya un poquito más cerca de todo el dibujo. Es un dibujo sencillo pero diferente que quería compartir con todos ustedes. Así que los espero en los siguientes vídeos. Recuerda que estamos en directo los fines de semana. Un beso grande. Miren ese hocico, miren ese hocico y el detalle del ojo que me gusta bastante. Se les quiere muchísimo. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Y recuerda, suscríbete para que YouTube te avise de este y de todos los vídeos que subamos en el canal. Un beso grande. Chao, chao.